la filosofía de la historia del estructuralismo latinoamericano, entendiendo al cambio técnico como el gran motor de la historia, lo que no quita la lucha de clases, lo que no quita la explotación, lo que no quita toda la dominación colonial y la dominación bajo las formas del imperialismo. Todo eso es verdad, pero el factor que modifica la historia, el factor que expande la historia, es el cambio tecnológico. Y ese cambio tecnológico es el eje del cambio histórico. Por eso el estructuralismo latinoamericano tiene una filosofía de la historia puramente basada en el cambio técnico y aún admitiendo la explotación. No sería el fenómeno de la explotación la causa del desarrollo de los países más avanzados, sino que sería, ante todo, esa capacidad de controlar el conocimiento científico y el conocimiento técnico, ¿no? Por eso la secuencia de poderes de los países que han llegado a la hegemonía es primera el poder científico-técnico, dado por la ciencia y por la tecnología. De ese poder científico-técnico derivado de la ciencia y la tecnología resulta el poder productivo, y es ese poder productivo a escala nacional de grandes países el que los hegemoniza. O sea, no hay hegemón posible si ese hegemón posible no ha desarrollado la tecnología autónoma como para poder fundarse en su propio poder productivo. Y en este momento los países que han desarrollado esa tecnología autónoma para poder tener su propio poder productivo, del cual deriva el poder del mercado, del cual deriva el poder militar, del cual derivan todos los otros poderes, incluyendo los poderes culturales, que hoy tienen mucho que ver con las tecnologías de la información, de la comunicación y del conocimiento. Ese poder productivo es un fruto del cambio técnico. Por eso los países que dominan el cambio técnico, en este caso se trata de la lucha, la carrera, es por las tecnologías de la información, por las tecnologías de la comunicación, por las tecnologías del conocimiento, y eso nos lleva al momento actual y nos lleva al tema de la inteligencia artificial y nos coloca en la temática que hoy es crucial, de la sustitución de la fuerza viviente de trabajo humano por la inteligencia artificial y por los mecanismos de la robótica. Y estamos metidos en este proceso donde el capitalismo y su dinámica ya no es el capitalismo basado en la dialéctica capital-trabajo, porque aunque todavía, evidentemente, el capitalismo requiere del trabajo humano, sería de preverse, y esa es una hipótesis de esta cátedra, y es una hipótesis para discutirla, que como dice Oppenheimer, periodista del Miami Herald, sálvese quien pueda, y quienes más deberían preocuparse por este tema son los jóvenes que buscan trabajo hoy y que ven que muchas de estas formas del trabajo están siendo sustituidas por formas de inteligencia artificial. Aquí deriva toda otra reestructuración de las sociedades humanas. Entonces es una revolución profundísima, porque si el capitalismo se le quita el componente dialéctico, el componente de la relación dinámica capital-trabajo, se le quita el componente de la explotación, este, el capitalismo va a desarrollar una capacidad de rentabilidad controlada absolutamente por el propio capitalismo, y ya no va a existir esta dinámica sobre la cual se basó la lucha de clases, donde era necesaria, digámosle, se suponía que las clases sociales se suponían una con la otra, es decir, que la clase obrera era el componente o la contrapartida de la clase de los capitalistas. Pero si el capitalismo puede ser ahora autonomizado y no requiere de la fuerza humana de trabajo,
viviente, sino que esa puede ir siendo sustituida masivamente por la inteligencia artificial, estamos en un nuevo mundo donde tenemos que ver cuál es la organización social que pudiera surgir de ahí. Evidentemente, uno de los resultados es que no se necesitaría la fuerza humana de trabajo viviente, y otro de los resultados sería que, en el sentido keynesiano, al no haber demanda efectiva, porque ya no hay que pagar salarios en la medida en que los salarios se van registrando, esto ya es socioficción, pero no es tan socioficción. Es un proceso que puede durar un siglo más, pero evidentemente, desde el punto de vista de la racionalidad del lucro, el capitalismo puede ir sustituyendo a la fuerza humana viviente de trabajo por, por formas de inteligencia artificial y por formas masivas de robotización. Y eso ya no sería, eso sería un proceso de deshumanización. Y eso lleva también a la imaginación, ¿no? Los cyborg, estos cyborg que son una combinación de ser humano combinado con elementos tecnológicos, ¿no? Entonces, esos monstruos que son mitad robots y mitad ser humano. Pero todo eso ya es otra historia donde se acabó la dialéctica capital-trabajo y donde uno podría preguntarse cómo se va a sostener esa fuerza de trabajo que ya es superflua, que ya es un poco lo que el Papa Francisco está llamando ya la fuerza humana desechable de trabajo, esa fuerza humana desechable que ya no requiere el capitalismo, ya no requiere un ejército industrial de reserva en el sentido marxista, porque está siendo sustituido por la inteligencia artificial, está siendo sustituido por la robotización y está siendo sustituido por esa mezcolanza de seres humanos que en realidad no existe todavía, ¿no? De los cyborg, es decir, seres humanos que están conectados a, a dinámicas tecnológicas, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la economía política. Y aquí tenemos que la economía política estructuralista, la economía política estructuralista admite distinciones claras entre el papel del Estado como creador de instituciones formales y el papel del gobierno como formulador de políticas, siendo ambos roles esenciales. El estructuralismo ha elaborado estrategias de desarrollo en las que ocupan un lugar central las políticas regulatorias y fiscales de los gobiernos, a través de las cuales se plantea el importante tema de la distribución del ingreso, ¿no es cierto? Y ese tema de la distribución del ingreso nos lleva a la renta básica universal. Evidentemente, si la fuerza de trabajo viviente se va haciendo redundante, los salarios como parte componente del ingreso total también se van a ir haciendo redundantes, se van a ir haciendo innecesarias y va a tener que ser sustituida por el ingreso básico universal. Y eso nos lleva a otro mundo completamente distinto, donde es el propio capital el que tiene que proveer el poder adquisitivo para que se dé la dinámica keynesiana de la demanda efectiva. De lo contrario, no habría mercado, porque si la fuerza de trabajo se hace innecesaria, si la fuerza de trabajo se hace redundante, se hace sobrante, no será, no recibirá ingresos. Y si no recibe ingresos, habría un colapso recesivo
extraordinario, con niveles de desocupación altísimos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hay tanta unanimidad en la idea del ingreso básico universal, que tanto la derecha como la izquierda, tomando una óptica keynesiana de la demanda efectiva, dice que un capitalismo sin fuerza de trabajo que demande los ingresos salariales y que por lo tanto genere demanda efectiva, que es la noción keynesiana de la demanda efectiva, no podría funcionar. Y por lo tanto hay que sustituir, probablemente de manera gradual y creciente, esa demanda efectiva por un ingreso básico universal que también debería ser provisto en última instancia por el Estado o por empresas vinculadas al Estado. Esto llevaría a una extraordinaria concentración del poder productivo en el Estado. Armando, Sí, hola. Quería hola. interrumpir. Bueno, comentarles a ustedes que esto nosotros ya lo habíamos conversado también en parte hace 2 clases atrás. Lo que Armando dice es, como les dije, es una profundización de todo lo que hemos estado viendo. Pero es importante entender esto de que lo que Armando dice del capital sobrante, porque efectivamente el capital está cambiando, y si bien es verdad que no creo que acabe el capitalismo como tal, sí estamos viendo una nueva evolución del capitalismo como nunca antes. Eh, por suerte, o para mala suerte, nosotros somos capaces y testigos de ver la evolución del capitalismo, algo que lo hemos estudiado en la historia y en los libros, pero por fin estamos como siendo testigos presentes, ¿no? De un nuevo cambio. Ahora bien, parte de estas reflexiones de cómo se está disminuyendo la capacidad adquisitiva de las personas y la capacidad de producir capital para el capital es el principal problema en que desde el COVID, en que el capitalismo se ve, ¿cómo se llama?, necesitado de resolver, ¿no?, hacia el futuro, porque si no, vamos a tener a demasiadas personas sin capacidad de comprar, ¿no? Cosa que, como dice Armando, afecta principalmente a la oferta, que es un poco la reflexión principal del keynesianismo. Eso quería decir. Y por cierto, quería preguntarte ¿cómo te sientes, Armando? ¿Te sientes bien ya? ¿Sigues bien? Mira, no me siento demasiado bien. De hecho, anoche no sabía si suspender la clase o no, porque tengo problemas de debilidad, tengo algunos problemas orgánicos, pero no puedo escaparme de la necesidad de continuar con este curso y me preocupa. Y quería conectar el enfoque latinoamericanista que yo desarrollo a través del libro El desarrollo y la integración de América Latina, lo quería conectar con todo este gran fenómeno tecnológico, que es un poco lo que tú estás diciendo, y yo me alegro mucho que ustedes hayan tocado estos temas, porque estos son temas cruciales, son temas fundamentales. No es lo mismo eh, un capitalismo fundado en una relación capital-trabajo, en situaciones de pugna distributiva o de lucha de clases, donde hay una dinámica histórica de tipo dialéctico, digamos así, la dialéctica capital-trabajo, en el sentido que se usa la expresión dialéctica dentro del enfoque marxista. Eso no es lo mismo que un capitalismo que ya no requiere de la fuerza de trabajo como una contrapartida dinámica, como una contrapartida social, y por lo tanto lo que se pierde es un poco toda la dinámica de este, la clase trabajadora, el papel del ejército industrial de reserva, las cosas que estudió Marx y que el ejército industrial de reserva sirve para mantener el salario a un bajo nivel, todo eso deja de tener sentido en la medida en que el capitalismo puede prescindir. Entonces el capitalismo puede prescindir de la fuerza de trabajo y está prescindiendo.
Ahora parece que no, porque todavía las tasas de empleo son altas, todavía las tasas de desocupación son bajas, pero este es un fenómeno que empezó ahora, en el siglo XXI, y que va a seguir para adelante y no tiene un horizonte final No, que claro. veamos. Bueno, nosotros en la clase vimos el tema del ingreso mínimo universal en sus Claro, variantes, porque tiene varios nombres, ¿no? Depende del país, le ponen un nombre u otro. Y claro, vimos los beneficios, pero también las críticas desde el mismo marxismo que se le hacen al ingreso universal, porque, claro, es una solución que en un principio, hace un tiempo atrás, parecía muy buena para ayudar a la economía de personas trabajantes, ¿no? Trabajadores laburantes constantes, pero cambia esa dinámica si el que trabaja no va a terminar trabajando y solamente va a poder vivir del ingreso que le da el Estado a través de los medios capitalistas. Entonces, eh, es muy interesante porque crea un lazo de dependencia brutal, sin igual a la capacidad de consumo. Es decir, uno dependerá de lo que le da el Estado para poder consumir, y eso puede ser incluso peor que tener la libertad de tener un poder adquisitivo propio, autónomo, ¿no? claro, claro que sí. Bueno, eso es muy importante, porque en realidad lo que uno ve es que, por eso también uno lo puede llamar capitalismo cibernético, al capitalismo del siglo XXI. Capitalismo cibernético, la palabra cibernética tiene que ver un poco con la teoría del poder, con la teoría del control. La palabra cibernética es una palabra griega que viene del timonel, digamos. Estaba mirando yo etimológicamente la cibernética es el control, y el control en este caso de un barco. La cibernética, la palabra cibernética viene del griego y es un poco la tarea del timonel de un barco, digamos, ¿no? Bueno, el Estado de alguna manera equivale a un barco, y el timonel del Estado ahora sería un timonel que ya no, no requeriría, en el caso del Estado, de una relación con los ciudadanos, digamos. Eso tiene un impacto sobre la democracia, pero también tiene, volviendo al tema que tú planteas, que es el tema del consumo. Sería un capitalismo de consumo, pero para poder hacer ese consumo es el Estado el que tiene que proveer el ingreso básico universal. Y eso llevaría a otro tipo de preocupación, ¿no? Que sería un poco la, la- la dinámica del trabajo humano. El trabajo humano, una cosa es el trabajo asalariado, que sería lo que desaparecería junto con la inteligencia artificial y la robotización, porque los robots no son trabajo humano asalariado, los robots son máquinas que siguen produciendo otras máquinas y produciendo otros bienes. Estoy exagerando, ya estoy en el campo de la socioficción, pero es una socioficción que uno la vislumbra como que el mundo va para ese lado, ¿no es cierto? Que el mundo va para ese ahorro o ese trabajo desechable, ¿no? A mí me gustó mucho esa expresión del Papa Francisco, del trabajo desechable, ¿no? Porque en realidad el capitalismo, en la medida en que sustituye al trabajo viviente por la inteligencia artificial y por la robotización, va desechando al trabajo viviente. Y al Claro. desechar, ¿eh? Sí, dime. No, y otra cosa que te quería agregar era que, ah, por ejemplo, si existiera la sustitución de los robots y la inteligencia artificial, y por lo tanto la humanidad se ve obligada a recibir esta especie de pensión universal por parte del Sí, Estado. claro, También la pregunta es, ¿cuáles son los medios por los cuales van a recibir las personas? Porque los medios de recepción de este ingreso son súper importantes. Por ejemplo, te lo va a pagar en efectivo el Estado y por lo tanto tú vas a poder hacer y deshacer lo que tú quieras con ese dinero, o te lo va a pagar a través de una tarjeta digital del Estado, como lo es, por ejemplo, como muchos de estos estudiantes que tenemos nosotros, que es esta, ¿cómo se llama? Les dan un ingreso para comer, que no me acuerdo cómo se llama ahora, la JUNAEP, eso es. sí, sí, ¿Ya? sí, Claro, la JUNAEP tú puedes usar ese dinero para unas ciertas limitaciones. Entonces el Estado te va a decir, oye, te voy a dar, por ejemplo, 250, 300.000 pesos, pero solo los puedes gastar en ciertas cosas particulares, ¿no? Entonces, ese también es una discusión sobre el tipo de libertad que va a tener el humano si eso ocurre. No solamente está siendo sustituido en el tema laboral, sino que también estamos transformándonos en una especie de
feudo nuevamente, dependiendo del señor feudal, que es el Estado en este caso. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y veo que la idea principal, ustedes ya la han discutido y me parece fantástico que la hayan discutido, porque ahora los límites entre lo que es la socioficción y lo que es una proyección razonable del futuro de las sociedades humanas, esos límites están cambiando muy rápidamente. Entonces se derrumban muchas de las formas de organización social y de hecho cuando el capitalismo prescinde de la fuerza de trabajo humana viviente, cosa que no va a pasar mañana y a lo mejor no va a pasar en la vida de mía, desde luego en mi vida no va a pasar eso, e incluso en la vida de los jóvenes que hoy van a vivir 50 o 60 años más, todavía va a ser un largo periodo de transición desde las formas clásicas del capitalismo, basadas en el uso de fuerza de trabajo humana viviente, que generalmente lo que va a pasar es que la robotización completa, la inteligencia artificial completa, va a suceder